This is the experience of the life of disobedience. Podría decirse que es el libro que habla de la experiencia de una vida desobediente. Okay. This is the experience or the life of disobedience. Esta es la experiencia de una vida desobediente. I think the most miserable people on earth are carnal Christians. Creo que las personas más miserables del planeta son los cristianos carnales. Christians that live in disobedience. Los cristianos que viven en desobediencia. Christians that believe that God doesn't have the best for them. Los cristianos que piensan que Dios no tiene lo mejor para ellos. They want to, well, God, but I also want, they want their own thing. Los que dicen, sí, claro, Dios, pero quieren conseguir sus propios objetivos. I think that's the Christian that's the most miserable. Creo que ese es el cristiano más miserable. More miserable than an unbeliever. Es incluso más miserable que un incrédulo. Because he doesn't have a home now in the world. Porque ya no tiene un hogar en el mundo. And he doesn't want to submit to the principles of the kingdom. Y a la vez no quiere someterse a los principios del reino de Dios. Okay. Paul said, Pablo dijo, if you compete, you're going to have to compete according to the rules. Si compites, tienes que competir conforme a las reglas establecidas. 1 Corinthians 9. 1 Corintios 9. 2 Timothy 2. 2 Timoteo 2. This is not being legalistic. Esto no es ser legalista. There are ways that you cultivate your faith. Hay maneras mediante las cuales cultivas tu fe. Spiritual principles. Principios espirituales. Of receiving. De recibir. Receiving is always more important than giving. Recibir siempre es más importante que dar. No, I want to minister. I want to preach. I no want quiero to have ministrar, predicar. A ministry. Quiero un ministerio. I want to have, and I'm going to have another ministry. Vamos a tener otro ministerio. I'm going to organize it. Voy a organizarlo. Vamos a hacer. And what about receiving? ¿Y qué tal recibir? Where is the supernatural aspect of your life? ¿En dónde está el aspecto sobrenatural de tu vida? Receiving is humility. Recibir es humildad. Both in the Hebrew and the Greek language, listening has the idea of submission. Tanto en la lengua hebrea como la griega, oír tiene la idea de sumisión. Humble people stay in Bible college. La gente humilde se queda en el instituto bíblico. They start in week 1 and then they finish in week 14 and they have the final exam, week 15. La semana 1 y llegan hasta la semana 14 y dan su examen final. But it takes humility. Pero eso requiere humildad. Oh no, pastor, it takes strength. Oh, pastor, no, requiere fuerza. No. No. It takes faithfulness. Requiere fidelidad. Oh, God's faithful in you. Bueno, Dios es fiel en ti. To stay through a Bible college semester. Para que te mantengas en un semestre del instituto bíblico. Takes humility. Eso requiere humildad. And most Christians don't have it. Y la mayoría de los cristianos no la tienen. To graduate from Bible college. Graduarse del instituto bíblico. That's actually humility. Eso es humildad. Not many people got that humility, what it takes to graduate from Bible college. Y no mucha gente tiene la humildad que requiere graduarse del instituto bíblico. Now, in the book of Judges, en el libro de Jueces, they did what they wanted. Ellos hicieron lo que quisieron. They did what was right in their own eyes. Hicieron lo que les pareció correcto ante sus propios ojos.
That's the key verse in the book of Judges. Ese es el verso clave en el libro de Jueces. They did whatever was correct in their own eyes. Hicieron lo que les pareció correcto ante sus ojos. 17 verse Es 6. el verso 6 del capítulo 17. 17:6 And 18:1. y 18:1, And 19:1. 19:1 también, 21:25. 21:25. They did whatever was right in their own eyes. Dice que hacían lo que les parecía correcto ante sus propios ojos. The book of Proverbs says that, have you seen a man wise in their own eyes? El libro de Proverbios dice: ¿has visto alguna vez a un hombre sabio ante sus propios ojos? Of the fool you should have greater hope. Dice, del tonto tendrás mayor esperanza que de él. They did whatever was right in their own eyes. Dice que hacían lo que les parecía correcto. Book ante of sus ojos. Judges, En el libro de Jueces we are talking about approximately 250 to 320 years of Se time habla- span. se habla más o menos de un aproximado de 220 a 230 años. 220? Desde 220, Sorry, Perdón. 250 perdón, 250 until like 320. This is the time span. hasta 320 años Approximately. This is the aproximadamente. time span. We are talking about 2.5, 3 centuries here. Estamos hablando de más o menos 2,5 a 3 siglos. Yeah, and as we said, the nation of Israel is going to be dominated by other nations Y como dijimos, la nación de Israel iba a ser dominada por otras naciones because of disobedience and discipline. debido a su desobediencia y a la disciplina que Dios les dio. You know, so let's just go to the book of Judges. Vamos a Jueces, Chapter 2, capítulo 2, verse 7. verso 7. So the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the others who outlived Joshua. Y el pueblo había servido a Yahvé todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Verse 10. En el verso 10. When all the generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them who did not know the Lord, nor the work which he had done for Israel. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahvé ni la obra que él había hecho por Israel. Verse 11. Verso 11. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Verse 13. Verso 13. They forsook the Lord and served Baal and the Ashtaroths. Y dejaron a Yahvé y adoraron a Baal y a Astarot. And the anger of the Lord was hot against Israel, so he delivered them into the hands of the plunderers who despoiled them, and he sold them into the hands of their enemies all around, so that they could no longer stand before their enemies. Y se encendió contra Israel el furor de Yahvé, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Wherever they went out, the hand of the Lord was against them for calamity, as the Lord had said, as the Lord had sworn to them, and they were greatly distressed. Por donde quiera que salían, la mano de Yahvé estaba contra ellos para mal.
como Yahweh había dicho y como Yahweh se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Nevertheless, the Lord raised up judges who delivered them out of the hand of those who plundered them. Sin embargo, Yahweh levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Yet they would not listen to their judges, but they played the harlot with other gods and bowed down to them. They turned quickly from the way in which their fathers walked in obeying the commandments of the Lord. They did not do so. 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. And when the Lord raised up judges for them, the Lord was with the judge and delivered them out of the hand of their enemies all days of the judge. For the Lord was moved to pity by their groanings because of those who oppressed them and harassed them. Y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. And it came to pass, when the judge was dead, that they reverted and behaved more corruptly than their fathers by following other gods to serve them and bow down to them. They did not cease from their own doings, nor from their stubborn ways. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. So, this is basically the scenario that we see in the book of Judges here. This is like a summary of the book of Judges. Esto que acabamos de leer es el escenario que observamos recurrentemente en el libro de Jueces. Se podría decir que es un resumen de todo el libro de Jueces. And this story keeps repeating itself. Y la historia se repite una y otra vez. Some of the more famous judges, algunos de los jueces más famosos, Othniel, que son Otoniel, no? In his story was that the Mesopotamians were dominating the nation of Israel. Su historia es que los mesopotamios estaban dominando al pueblo de Israel. And because of disobedience, debido a la desobediencia, in Judges chapter 3, en Jueces 3, and God raises up a judge. His name is Othniel. Y Dios levanta un juez cuyo nombre es Otoniel. And in verse 10, the Spirit of the Lord came upon him, and he judged Israel. He went out to war, and the Lord delivered Cush and Rishathaim, king of Mesopotamia, into his hands, and his hand prevailed over Cush and Rishathaim. Y el Espíritu, en verso 10, el Espíritu de Yahweh vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Yahweh entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. And Othniel's ministry or leadership el liderazgo o el ministerio de Otoniel ended on 80-year-old oppression. Terminó después de una opresión de 80 años. No. There was 8 years of oppression. Fue 8 años. Yeah, 8 years of oppression. 8 años de opresión. And Othniel came and he delivered the nation. Después de 8 años de opresión, Otoniel apareció y liberó a la nación. Otoniel. And after him there was 40 years of peace. Y después de él hubo 40 años de paz. So he was an influential person. Entonces Otoniel era una persona muy influyente. But then the Israelites started to worship idols. Pero luego los israelitas empezaron a adorar ídolos. And the Moabites oppressed them. Y los moabitas los presionaban. This nation and then the other nation. Esta nación y luego la otra nación. The Moabites. Los moabitas. And it's God who disciplines
Y era Dios quien disciplinaba. It's from God who disciplines the nation. Eso provenía de Dios que disciplinaba a su nación. The Moabites are raised up Los moabitas eran levantados in chapter 3, en el capítulo 3 and they oppressed the Israelites for 18 years. y oprimieron a los israelitas por 18 años. 18 years of oppression. 18 años de opresión de los moabitas. And God raises up Ehud, Entonces Dios levantó a Ahot. and he is a powerful judge, Ahot fue un juez poderoso and he ends the oppression. que terminó con la opresión. And after his ministry, there is 80 years of peace. Después de su ministerio hubo 80 años de paz. Okay, but then guess what happens? Pero adivinen qué pasó después. Same thing. Lo mismo. Disobedience, Desobediencia, idolatry, idolatría. mingling with the nations, Estaban mezclándose con las naciones. and then God raising up another nation Y Dios levantó otra nación and oppressing Israel. para oprimir a Israel. We're still in chapter 3, but now the third nation comes along, the Ahora, Philistines. aquí en capítulo 3 aparece una tercera nación. Ahora son los filisteos. The Philistines are coming, Los filisteos aparecieron and they oppress the Israelites y ellos oprimieron en esta ocasión a los israelitas. until Shamgar is raised to be a judge, and he delivers the nation. Hasta que Samgar es constituido como juez y él libera a la nación. You know, then comes chapter 4, Luego viene el capítulo 4. and there is the Canaanites come and oppress the nation of Israel En esta ocasión los cananeos oprimen al pueblo de Israel. for 20 years. Lo oprimieron por 20 años. And Deborah is raised up. Y en esta ocasión Débora es constituida jueza. She was a leader. Ella era una lideresa, There were not men who would take leadership position. porque no había hombres que ejerzan el liderazgo. Barak said, "Oh, I'm going to go if you come with me Porque Barak dijo, yo voy si tú vas conmigo into the battle." a la batalla. Okay, at least he went. Bueno, al menos fue, ¿no? Okay, at least he went. Al menos fue. And after Deborah, there was 40 years of peace. Y después de Débora vinieron 40 años de paz. Okay, but then what happens? Disobedience Pero luego, ¿qué pasó? Desobediencia and discipline. y disciplina. Chapter 6, En el capítulo 6, 7, and 8. o los capítulos 6, 7 y 8, The Midianites come. aparecieron los madianitas. The Midianites. Los madianitas, There were so many, you que eran couldn't count them. un montón, no podían contar a los madianitas. And they were like locusts. Y eran como langostas, dice, They would cover the land. como saltamontes que cubren la tierra, They would destroy the fruit. que destruyen los frutos, There is like the place is just destroyed. que se complacen en destruir. There's no food. No había comida. And Gideon is raised up by God. Y en este caso Gedeón fue levantado como juez. And he is a judge, and he kicks out the Y Midianites. Gedeón logró derrotar a los madianitas. I almost said a different word. Casi usó una palabra He diferente. kicks the tail of the Les pateó Midianites. el trasero a los madianitas. And he is the guy. He is a man, and his ministry results in 40 years of peace. Y el ministerio de Gedeón trajo 40 años de paz para Israel. You know, but then you got Abimelech, Luego viene Abimelech chapter 8 through 10. en los capítulos 8 al 10. They oppressed the Israelites. Y ellos mismos oprimieron a los israelitas. There is then another judge that's raised up. Y luego apareció otro juez. His name is Tola. Su nombre fue Tola.
And he's the judge, and he would deliver the nation. Él liberaría a la nación de Israel. Then you have chapter 10 Después en capítulo 10 through 12. hasta el 12 You have the Ammonites, aparecen los amonitas, and they oppressed the nation of Israel for 18 years. y los amonitas oprimieron a Israel por 18 años. And there is a group of judges that were raised up. Y hubo un grupo de jueces que fueron levantados. Jephthah is one of them, Uno de ellos fue Jefté, and they delivered the nation. que liberó, o ellos liberaron a la nación. In chapter 13 through 16, En los capítulos 13 al 16, the Philistines are oppressing the nation of Israel. los filisteos estaban también oprimiendo a Israel. Like God raises up these nations and disciplines Entonces Israel. Dios levantó a estas naciones para disciplinar a Israel. The oppression lasts for 40 years. Y dice que los oprimieron por 40 años. And Samson is raised up to take care of the Philistines. En esta ocasión, Sansón fue levantado para derrotar a los filisteos. You know. So this is basically, these are the cycles of disobedience, Entonces, básicamente, estos son los ciclos de desobediencia, idolatry, idolatría, oppression, opresión, God chastising his luego nation, Dios disciplinando a su nación. and it's a very sad period in Israeli history. Y este es un periodo muy triste de la historia de Israel. You know, constant disobedience. Había una desobediencia constante. You know, self-imposed suffering. Un sufrimiento autoimpuesto. You know, they don't need to suffer so No much. necesitaban sufrir de esa manera. Like a lot of Christians. Como muchos cristianos. You know, I don't know what's going on. You know, there is so much suffering. Well, Hay you mucho know, sufrimiento, no sé a qué está lot of our pasando. suffering, Mucho a de lot of our nuestro suffering sufrimiento is because of bad decisions that we made se debe a las malas decisiones que tomamos many times. muchísimas veces. Okay, I'm talking to this guy Yo here. estoy hablándole a este hombre de aquí al This guy is a frente, knucklehead. este hombre con la cabeza pelada. Yeah, he's this guy, man. He just Este doesn't want to hombre listen often. no quiere escuchar, He's like, oh, you know. es cabeza hueca. And this guy has, you know, like he doesn't need to suffer so much, but Y este hombre no necesita sufrir he needs to mucho, learn. necesita aprender. We need to learn Necesitamos aprender. that the Lord knows better. Que el Señor sabe mejor. So there are Nosotros. these heroes, and I also love the heroes in the book of Judges Entonces están estos héroes aquí en el libro de Jueces que me encantan, because these are tough times, porque estos tiempos eran muy duros, desperate times. eran tiempos de desesperación. But God raised up these men with a message, Pero Dios alzó a estos hombres con un mensaje. and you know, I mean, I could just talk about, you know, a woman, Jael, Y yo podría hablar de esta mujer, Jael, who took in the enemy, que agarró al enemigo, and she says, "Come on into my tent. le dijo al enemigo, entra a mi casa, Oh, you look tired. te ves cansado, Let me give you warm milk." quiero darte un poquito de leche. He drinks the warm milk. Entonces el enemigo toma la leche, The man passes out. se queda dormido, She takes a tent peg. luego agarra una estaca, You know, it's huge. That's a big thing. una estaca bien grande, Puts it over the temple of the la man. pone en la sien del enemigo, Takes a huge stone agarra una piedra and drives it through his y head. perfora la cabeza del enemigo. Good night. Buenas noches, que descanses. This is a piercing. Un piercing para ti. That's piercing Ese es el through piercing your head. en tu cabeza. You know, that is a real piercing Un right there. piercing de verdad. You know, through your Listo. temple. There you Ahí en go. la sien, Good listo. night. Buenas noches, que descanses. I know that's Jael.
Esa fue Yael o Jael en You castellano. know, she's cool. Take care Era of the chévere Jael, me cae bien. You know. I like Gideon, Gedeón también me encanta. who is like Jesus Christ appears to him. A él se le apareció Jesucristo en He's persona and he's like, you mighty man of valor. y le dice, hombre de valor, valiente. And he's like, Y, who's he talking? y Gedeón, ¿a quién le está hablando? Dice, Anybody else? ¿hay alguien más aquí? No, you. No, tú, Gedeón. What? ¿Qué? Smallest tribe, smallest clan, smallest family. Soy de la tribu más pequeña, de la Look at familia our más country. pequeña. Mira el país. What mighty man of valor are you? ¿De You qué know, hombre what are you valiente estás talking about? hablando? You know, and Gideon is one of those heroes that are weak and insecure. Y Gedeón era uno de esos líderes que eran muy débiles e inseguros, And he has like a faith of a mustard seed. que tenía fe como un granito de mostaza. And he's like, Decía, I believe, but help my unbelief. yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. I have a piece of fleece and I put it out and I want the fleece to be wet and all around dry. Voy a poner un pedazo de Sorry. unos pelos, algo, no recuerdo qué es. And God grants him the Y sign. quiero que no se moje. Y Dios le dio la señal, ¿no? Que le pidió. And he had a different heart. Él tenía un corazón He diferente. didn't have the heart of the perverse generation that was looking for the sign in No, the time of no Jesus. tenía el corazón de la jihad o He jihad. didn't have Él no tenía el corazón de la generación perversa que demandaba señal in the days of en los Jesus. días de Jesús. Jesus knew what was in his heart. Jesús sabía que había en su corazón. And Gideon was like, I'm so sorry, but I'm still like, Y Gedeón dijo, lo siento, pero todavía let me put out the fleece, let it be dry and all around wet. quiero poner ¿qué es esto? Fleece, un pelo, Yeah, ¿qué? animal skin. Una piel de Hair. animal. Alright. Y que And que- God grants him the sign. Y le dijo que no se moje, que llueva y no se moje. Entonces Dios le muestra la señal. He's like he has like a mustard seed of faith. Entonces tenía esa fe de un granito de I mostaza. love this. Look at this Me in gusta chapter esto. En 6. el capítulo 6. See, it's Jesus that appears to him because Jesus receives worship and a sacrifice from him. El que se le aparece a Gedeón es Jesús porque recibió la adoración y un sacrificio. Okay. But verse 24, En el verso 24. Gideon built an altar there to the Lord and called it Lord of Peace. The Lord is peace. Y edificó allí Gedeón altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Shalom. Now, Jesus gives us the same peace, Entonces Jesús nos da la misma paz, not in our circumstances, no en nuestras circunstancias, but in our hearts in the midst of craziness. sino que en nuestros corazones, en medio de toda la locura, You know, it's craziness. todo loquerío, You know, the crazy world that we live in. el mundo loco en el que And God vivimos. says, I know how crazy that is. Y Dios dice, yo sé cuán loco es el mundo, And you have peace in your pero heart. tú tienes paz en tu corazón, While all the world around you is crazy. mientras todo el mundo a tu alrededor está como loco. Verse 25. En el verso 25. Now it came to pass the same night that the Lord said to him, take your father's young bull, the second bull of the 7 years, and tear down the altar of Baal that your father has, and cut down the wooden image that is beside it. Verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Yahvé, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Gideon he does it at night. Gedeón lo hizo de He noche. tears down the altar. Destruyó el altar, He cuts up the image, the idol, cortó la imagen de este ídolo and he built an altar to the y Lord. construyó un altar para el Señor. And next morning, the men in the town, Y a la mañana siguiente los hombres del pueblo
They were so perverted in their brains, Tenían tanta perversión en su cerebro, if they had any, si es que tenían cerebro, okay, that they said, who broke down the altar of Baal? We need to kill him. que dijeron, ¿quién destruyó el altar de Baal? Hay que matarlo. And Gideon's father is like, oh no, actually guys, Y el papá de Gedeón dice, en realidad we should kill the one that built it. debemos matar al que edificó They el built it el in the altar de first Baal. place. El que lo hizo en primer You lugar. guys remember ¿Se acuerdan? that this thing is not to be? Que esto no debería estar aquí. We shouldn't build altars to Baal and Ashtaroth and the Gentile gods. Que no debemos edificar altares a Baal, ni a Astarot, ni a los dioses de los gentiles. Tolerance, huh? Tolerancia, ¿no? We first tolerated the other nations' gods. Ellos toleraron a las otras naciones. Now the other nation's God is in my backyard. Ahora el Dios de la otra nación está en mi jardín. And when somebody takes you down, we want to stone Y him. cuando alguien lo derriba, queremos matarlo. Where is the tolerance anymore? ¿Dónde Huh? está la tolerancia ahora? Since this thing goes on YouTube, Ya que este video got va the a message, va a ir right? a YouTube. Tolerant is as long as you agree with the homosexual agenda, then we are going to be tolerant to you. Si eres tolerante con la agenda de los homosexuales, entonces nosotros seremos tolerantes If you contigo. disagree, we're not going to be tolerant with you. Si no estás de acuerdo, no vamos a ser tolerantes contigo. There, upload that to Ya, YouTube. súbelo a YouTube ahorita. Watch it. Y mira lo que pasa. You know, tolerance. What are you talking about? Tolerancia, ¿de qué estás hablando? You know, you're so tolerant that if I disagree, that we should not kill unborn babies. Eres tan tolerante que toleras que debemos matar bebés recién My nacidos. opinion is no longer tolerated. Where is the tolerance then? Sí. Tolerant, Mr. Tolerant. Si hablo de esto, mi opinión ya no es tolerante. ¿Dónde está la tolerancia, señor tolerante? Why don't you use your brain a little ¿Por qué bit? no That would help usas you. un poquito tu cerebro? You know? Eso te va a ayudar. That'd help you. Te va a ayudar, But créeme. Gideon Pero Gedeón had it right side up. tenía He had it right side up. He wasn't an upside down person. Gedeón estaba en sus cabales, no era una persona loca. His father also got the point. Su padre también entendió todo esto All right, you're right. We should return to the living y God. dijo, bien, tenemos que adorar al Dios vivo, You know, we should return to the debemos living God. regresar al Dios vivo. You know, Gideon, a weak person, and God used him. Y Gedeón, una persona tan débil, sin embargo Dios lo usó. Wow, it's amazing. Es increíble. The nation of Israel was in such a bad condition. Y la nación de Israel estaba en tan mala condición. In chapter 17, you can see how the tribe of Dan adopted idolatry, open idolatry. Que en el capítulo 17 puedes ver cómo la tribu de Dan adoptó toda la idolatría de los In gentiles. chapter 19, Y en el capítulo you 19 can see how a Levite is actually having a concubine. ves cómo un levita tenía una concubina. He and the concubine is traveling through Israel. Y él y su concubina viajaban por Israel. And they go to a town in Gibeah. Y llegaron a un pueblo, ¿cómo se llama? Verse 22 in En el verso 19. 22. As they were enjoying themselves, suddenly certain men of the city, perverted men, surrounded the house and beat on the door. They spoke to the master of the house, the old man, they spoke to the master of the house, the old man, saying, "Bring out the man who came to your house, that we may know him carnally." En Gabá es la ciudad. Jueces 19:22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Hey, haven't we read this story before?
Oye, ¿no habíamos leído esta historia antes? ¿No le suena familiar? Genesis 18, En right? Génesis 18, Sodom and Gomorrah, en Sodoma y Gomorra, homosexuals, homosexuales surrounding the house, que estaban rodeando la casa y demandaban demanding the guests in the house. que se les entregue al invitado de la casa. Tolerance, Tolerancia. tolerance, huh? Tolerancia, ¿no? Big tolerance right Qué gran there. tolerancia. Ahí está. Where is the tolerance? ¿Dónde está la tolerancia? There is no tolerance in your brain, No hay tolerancia en tu cerebro. you know. So somehow they convinced him that they should, have the concubine. Entonces, de alguna manera lo convencieron de que ellos tenían que agarrarse a la concubina They abused her all night. y abusaron de ella toda la noche, The tolerant ones, los tolerantes. Basically she dies by the morning. Y básicamente se murió en la That's how mañana. tolerant those people were, Así de tolerantes eran esas personas. right? Sodom and Gomorrah Sodoma y Gomorra in Israel. en Israel. That's how bad things were in Israel. Así de mal estaban las cosas en The Israel. whole incident results in civil war. Y todo este incidente dio origen a una guerra civil. In chapter 20, En el capítulo 20 you read approximately this incident resulted in approximately 50,000 deaths. este incidente resultó en 50,000, en 50,000 muertos Approximately. aproximadamente. This how many people died from Así, this incident. por culpa de este incidente, esa cantidad de gente murió, Because the civil war broke out. porque se inició la guerra civil. They nearly wiped out the tribe of Benjamin. Básicamente arrasaron con la tribu de Benjamín. That's how bad things went in the book of Judges. Así de mal estaban las cosas en el libro de In the Jueces. last verse of the book. Y en el último verso del libro, In those days there were no kings in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yeah, I think man is good. Yo creo que el hombre es bueno. 50,000 dead. 50,000 muertos, Abusing a concubine all night. abusando de una mujer toda la noche. Such a sexual orgy that she dies by the morning, you animal idiot. Fue una orgía sexual tan brutal que la chica se murió en la mañana. Everyone does what's right in their own eyes. Todos hacían lo que les parecía bien. My little rules, my little thing, my little Mis culture. reglas, mi cultura, lo que pienso. Without an objective standard, guys, Sin un estándar objetivo, muchachos, we are animals. somos animales. Okay, without the standards of God Sin el estándar de Dios and the Holy Spirit in the y man, el Espíritu Santo en el hombre, Sodom and Gomorrah, es Sodoma y Gomorra. And things turned bad in the book of Judges. Y Real las bad. cosas se pusieron pésimas en el libro de Jueces. But there is always a remnant. Pero siempre había un remanente. Already we read the Judges. Y ya leímos acerca de los jueces. Now in the book of Ruth, Ahora en el libro de Ruth there is a woman who is a Moabite. había una mujer que era moabita. A Moabite? What? ¿Moabita? A ¿Qué? Moabite? ¿Una moabita? Can you repeat that? A ¿Puedes Moabite. repetirlo? Moabita. And she is a believer. Pero ella era creyente. How did that happen? ¿Y cómo pasó esto? There was a woman in Israel, Había una mujer en Israel and there was a famine, and she moved with her family to Moab. y hubo una hambruna, entonces ellas se mudaron a Moab. Husband and 2 sons are dead. Y su esposo y sus 2 hijos fallecieron She ends up with two daughter-in-laws. y se quedó con 2 nueras. One of them, Ruth, Una de ellas era Ruth. she was clinging to her. Ella She clung to her. She was Ella with Naomi. estaba siempre con Noemí. Verse 16 En el verso 16 says, "Entreat me not to leave you, or to go back from following after you, for whoever
Wherever you go, I will go. Wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, your God, my God. Where you die, I will die. There will be, and there will I be. So sorry. Where you die. There will I be buried. And the Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. Ruth 1:16. Respondió Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth, a Moabite woman, Ruth, una mujer moabita, believes, creyó and she's faithful. y fue fiel. In the midst of all Israel being idolatrous and immoral, En medio de toda la idolatría y la inmoralidad de Israel, here is Ruth following Naomi. aquí estaba Ruth siguiendo a Noemí. She wants the same God, Ella quería al mismo Dios, same people, a la misma gente, same land. a la misma tierra. And she goes back. She goes with Naomi to Israel. Y se va con Noemí a Israel. And there she is. Y ella estaba ahí. And Naomi has a blood relative. Y Noemí tenía un pariente de sangre. In the Mosaic law, you know, you had to redeem the land. Y según la ley mosaica, la ley de Moisés, había que redimir la tierra. You had relatives that were able to redeem the land of other relatives. Había parientes que redimían la tierra de otros parientes. When the man died, Cuando el hombre moría, and the closest relative was the second closest was Boaz. y el segundo pariente más cercano a Noemí era Booz. Boaz is a guy who is a godly person, Booz era un hombre piadoso and he wants to redeem Naomi's land. y él quería redimir la tierra de Noemí. You can read the story in chapter 4 of Ruth. La historia la pueden leer en Ruth 4. But what happened was the redeemer, the relative that redeems the land, it had to be a close relative. Pero lo que pasaba era que el pariente que debía redimir la tierra tenía que ser un pariente cercano. Right? It had to be a close relative. Tenía que ser un pariente cercano. And he had to be able to redeem. Y tenía que estar en condiciones de poder redimir. And he also had to be willing to redeem. Y además tenía que tener la voluntad de redimir. That's the kinsman redeemer. He is the close relative that is able to redeem. El pariente más cercano era el que podía redimir. Chapter 4 verse 1, that Boaz was a close relative and willing and able to redeem. Y en 4:1 Booz era un pariente cercano y que podía redimir. And he is a picture of Jesus Christ. Booz es una ilustración de Jesucristo. Jesus Christ became a close relative. Jesucristo se hizo un pariente cercano. He became a man Él se hizo hombre so that he could redeem us. para que nos pueda redimir. He was able to redeem us. Él podía redimirnos And he wants to redeem y us. quería redimirnos. He was a willing sacrifice. Él fue un sacrificio de Willing. su voluntad. Yeah, he wanted to come. Él quiso venir. In John chapter 18. En I'm Jueces, sorry, John perdón, en 10:18. Juan 10:18. He wanted to lay down his life. Él quiso entregar su vida. You know. So Boaz is a picture of Jesus. Entonces Booz es una ilustración de Jesús. Who is Boaz? ¿Quién es Booz? Who's his ¿Quién era Booz? Rahab's, that's right. Era el hijo de You Rahab, have one la Rahab there, ramera. and now you have Boaz.
Entonces acá está vos marrying a Moabite. casándose con una moabita. Okay, and they are gonna have. They are in the lineage of the Messiah. Y ellos forman parte de la genealogía del Mesías. In chapter 4, En el capítulo 4, verse 17, verso 17. the neighbor woman gave him a name, saying, "There is a son born to Naomi," because she kind of adopted him, and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. Ruth 4:16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Now this is the genealogy of Perez. Perez begat Hezron, Hezron begat Ram, Ram begat Aminadab, Aminadab begat Nahshon, Nahshon begat Salmon, Salmon begat Boaz, and Boaz Obed, Obed begat Jesse, and Jesse begat David. Verso 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Like in these pictures, you see like a thread going through. En esta ilustración ves una línea que es continua, You know, there is all these events that take place. que sucedieron todos estos eventos: Obedience, disobedience, obediencia, Chastisement. desobediencia, castigo, repentance, arrepentimiento, There's desobediencia. all these things. Todas estas cosas. But like the plan of God Pero en el plan de Dios, and the lineage of the Messiah en el linaje del Mesías, is always there siempre está ahí, quietly. quietamente. Maybe most people don't discern Y it, tal vez la mayoría de las personas ni lo discernieron. but there is a quiet woman Pero había una mujer tranquila worshiping God, and she is very powerful. que adoraba a Dios y era muy poderosa. There is a quiet man, Un hombre tranquilo, a nobody, un nadie, a zero, Un cero. a loser, un perdedor tal and vez. God is with him, Y Dios está con and él. he is in this thread, Y él está en esta línea, the quiet work of God. en la obra tranquila de Dios. The genealogy of the La Messiah, genealogía del Mesías. and King David coming, Y el rey David aparece. and this is like the Christian Así es el cristiano. who doesn't have to be loud, No tiene que andar haciendo aspavientos. doesn't have to be big and No tiene shiny. que ser grandioso y He brillante. doesn't have to be, the No powerful. tiene que ser poderoso. But God is with him, Pero Dios está con él. and he is part of a plan, Y él forma parte de un plan. and he knows it. Y lo sabe. And there is something inside of him that responds to the Spirit of God. Y hay algo dentro de él que responde al Espíritu de Dios. And we sense when we are in the plan of God, like, whoa, this is what I was created for. Y sentimos cuando estamos en el plan de Dios: wow, para esto fui creado. This is amazing Esto es to increíble. be included in the plan of God. Estar incluido en el plan de Dios. So, we have a Ruth, Entonces tenemos a Ruth, we have a Boaz, tenemos a Boaz, we have a Rahab, tenemos a Rahab, we have a Gideon, tenemos a Gedeón, quiet worshippers of God, que fueron adoradores tranquilos and God de is with Dios, them. y que Dios estuvo con ellos. Okay, Bien. as you leave tonight, Ahora, antes que se vayan, you can just grab one of these. llévense una de estas hojas. I will put it on the table. Las voy a poner en la mesa. This is a take-home exam. Es el examen parcial, y para que lo lleven a su casa. What you have to submit on the 5th of November, Y which lo- is next Y Monday. lo tienen que entregar a más tardar el 5 de noviembre de la próxima semana. Okay, so there's the deadline.
And please keep working. I also need your asignación 1. También necesito que me entreguen sus asignaciones número 1. Yes, so please, if you don't, Si no lo han hecho, if you haven't done it, so si please no do lo han so. hecho, por favor, háganlo. Okay, amen. Good night. Amén. Buenas noches.